¿Cómo están, jovenazos? El día de hoy vamos a comenzar la sesión de Code Forces resolviendo el problema 4A llamado Watermelon. Y el problema dice lo siguiente. Un día de verano, Pete y su amigo Billy decidieron comprar una sandía. Eligieron la más grande y más fresca en su opinión. Después de que la sandía fue pesada, la pesa mostró W kilos. Corrieron a casa muertos de sed y decidieron dividir la sandía. Sin embargo, se enfrentaron a un problema. Pete y Billy son grandes fans de los números pares. Es por eso que quieren dividir la sandía de tal manera que cada una de las dos partes pese una cantidad par de kilos, al mismo tiempo de que no es obligatorio de que ambas partes sean iguales. Los chicos están extremadamente cansados y quieren empezar su comida lo antes posible. Es por eso que debes ayudarles a averiguar si es que pueden dividir la sandía en la manera que ellos quieren. Obviamente, cada una de estas partes debe de tener un peso positivo. Input. La primera y única línea del input contiene un número entero W que va del 1 al 100, que es el peso de la sandía. Output. Imprime yes si los chicos pueden dividir la sandía en dos partes, cada una pesando una cantidad par de kilos, y no en el caso opuesto. Ok, entonces, este problema nos está pidiendo que un número del 1 al 100 lo partamos en dos cantidades. Lo que nos estamos preguntando es si podemos hacerlo de tal manera que ambas cantidades sean pares. Entonces, usando el input de ejemplo que tiene Codeforces, podemos ver que si la sandía pesa 8, una respuesta muy obvia sería decir, no, pues hacemos la repartición 4-4, la cual es totalmente válida. ¿Por qué? Digo, porque son cantidades pares, pero también podríamos hacer una repartición como 2-6, que igualmente cumple las condiciones. Ok, ahora, sabiendo esto, ¿cuáles son los casos donde no podemos repartir la sandía de manera que ambas partes sean pares? Bueno, una de las más notorias es cuando la sandía pesa una cantidad impar. Porque si tú haces una repartición, si tú haces una repartición impar de una repartición de un número impar, pues entonces siempre me va a dar un número par y otro impar. Por ejemplo, usando el 9, puedo hacer una repartición de 3 y 6, la cual no es válida porque 3 es impar. Podría intentarlo con 4 o 5. De nuevo, misma lógica. El 5 es impar, entonces no se puede. Así que una de las primeras conclusiones que podemos llegar de este problema es de que si la sandía es impar, digo, si el peso de la sandía, mejor dicho, si el peso de la sandía es impar, entonces la respuesta entonces la respuesta va a ser siempre no. Ok, entonces eso ya descarta todos los pesos que sean impares. Ahora bien, ¿hay alguna excepción donde la sandía sea par y no podamos hacer una repartición par del peso? Bueno, pues una de las que existen podría ser un número chiquito. Por ejemplo, podríamos intentar con un número chico como el 4, que por ejemplo la repartición podría ser de 2 y 2, entonces el 4 no tiene problemas. Tampoco creo que números grandes como por ejemplo el propio 100 tengan problemas, porque podríamos hacer una repartición de 2 y 98, que de hecho, analizándolo, podríamos decir que dado que la repartición no tiene que ser equitativa y solo pide que sean pares, entonces si la sandía pesa W kilos, una repartición siempre va a ser válida si es que seguimos la forma de una parte pesa 2 y la otra simplemente pesa W menos 2. Entonces, si un número par no nos permite tener esta repartición de los pesos, entonces también nos debería dar un no. ¿Cuál es el único caso donde esto no se podría dar? La única que yo observo es el 2, porque no podría, digo, porque si intentáramos hacer una repartición con 2 nos daría 0 y 2, pero 0 y 2 no es una repartición válida porque pues los dos pesos tienen que ser positivos. Así que 2 sería el único caso donde también la respuesta sería no. Entonces, esto nos lleva a la única excepción del problema que si W es igual a 2, entonces también la respuesta va a ser no. En los demás casos siempre va a ser, en los demás casos siempre va a ser yes.
Ok, entonces, teniendo esto, vamos a pasar a programar el problema. Aquí podemos ver que ya tengo mi plantilla para los problemas de Codeforces. Muy bien. Viendo nuestro único input es W, que es el peso de la sandía. Entonces aquí necesitamos quitar todo lo que aluda a los casos de prueba. Y entonces, nuestro input le vamos a llamar peso sandía. Vamos a decir que es el el peso de la sandía en kilos. Peso de la sandía, pues es un input de tipo entero. Y ahora sí, podemos hacer este análisis de dos formas. Podemos programar cuando la respuesta va a ser no, o podemos programar la contraparte, cuando la respuesta va a ser yes. Entonces, ¿cuál sería la contraparte de estas dos condiciones? Pues básicamente sería si W es par, si W es par y W es mayor a 2, entonces la respuesta siempre va a ser yes. Cuando alguna de estas dos condiciones no se cumpla, entonces la respuesta va a ser no. Ok, entonces lo único que tenemos que hacer es hacer un if y decir if peso sandía módulo 2 igual a 0, porque el módulo 2 nos permite checar si algo es par o impar. And peso sandía es mayor a 2. Entonces, podemos imprimir con confianza yes. Y en el caso contrario, pues están nuestras dos excepciones que vimos ahorita, que sería no. Y listo. Por ejemplo, si probamos nuestro código, debería dar, vamos a probar un peso de 8. Ah, espérense, no se guardó. Error mío. Ahí está. 8. Ok, la respuesta es yes. Si por ejemplo probamos 7, la respuesta va a ser no. Y si probamos el propio 2, también la respuesta va a ser no. Ok, entonces ahí está nuestro ejercicio. Vamos a subirlo. Recuerden, si estos problemas son de los que ya hemos resuelto anteriormente en stream, así que no duden en pasarse a los streams para ver cómo resolvemos estos problemas en vivo. Por aquí está. Python. Submit. Listo. Ahí está. Perfecto. Entonces, con eso resolvemos el problema en Python. Si quisiéramos usar otro lenguaje como C++, pues la implementación de este código sería prácticamente la misma. Es decir, hacemos el mismo input para el peso de la sandía y hacemos el mismo condicional if para checar si es que es par y pesa más que 2. Podemos hacer la implementación si así lo desean. Entonces vamos a crear aquí nuestra plantilla de C++. Vamos a ver que aquí ya tiene todo lo necesario. Solo vamos a ponerle el nombre. Y entonces, en C++, la traducción de este problema sería quitar la plantilla de los casos de prueba. Y lo mismo, peso sandía. Peso sandía es el peso de la sandía en kilos. Entonces, int peso sandía, cin peso sandía, ahí está nuestro input. Y ahora sí, el if. If peso sandía es par, o sea, módulo 2 igual a 0, and doble ampersand, peso sandía es mayor a 2, entonces hacemos cout yes, else cout no. Y listo.
Con esto queda la traducción de nuestro problema a C++. Y bueno, jovenazos, con eso resolveríamos el problema de hoy. Espero que les haya gustado. Denle un like y dejen sus dudas en los comentarios. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bye.